Jaraguá estuvo oscilando entre la vida y la muerte. Fue de los primeros que contrajo la fiebre palúdica, sin duda debido a su constitución enfermiza y debilidad congénita. La madre lo lloraba noche y día. Estaba convertido en un esqueleto. Apenas hablaba ya. Tal era la gravedad de su estado. La loncha se multiplicó febrilmente para rescatar a su hijo de una muerte segura. Braulio preparó una infusión de hojas de mirasol y se la dieron a beber. Con esto experimentó una ligera mejoría, pero la fiebre volvía intermitentemente, hasta que le cocieron semillas de cedrón con cáscaras de copalchí. Pudo entrar en franca mejoría. Cuando ya sentado en el patio, Jaraguá se divertía lanzando piedras a los zanates que llegaban hambrientos a picotear en un palo de manune que apenas empezaba a florear. Braulio, viéndolo cariñosamente, le decía: te hemos sacado del merito hoyo, no de balde te he puesto Jaraguá. Donde quiera que la huesuda te quiera agarrar, no podrá con vos. Te peleaste con ella en de que naciste. El pedazo de milpa de Braulio, que quedó algo en buen estado, produjo solo mulquite y se agotó rápidamente sin dejar llegar a la madurez el fruto. Los elotes se quedaron pilichnes porque las matas se aguachinaron, pero así y todo les mantuvieron el hambre. En el páramo se sembraron cruces adornadas con flores silvestres, como último recuerdo para aquellos que se fueron sin dejar rastro, pasando por la vida como sombra que un soplo de fatalidad dispersó en un instante de tragedia. Se rezó y lloró a los muertos. La calma fue entrando poco a poco en todos los corazones. Vinieron de nuevo las oleadas brillantes. Los pastos se llenaron de verdura y los ganados iniciaron otra vez sus eternas comilonas de pelillo. Se pararon los ranchos y resurgieron las esperanzas, los espíritus a poco atribulados y medrosos. El hombre tornó a inclinarse sobre la tierra que dadivosa y buena lo recibió con las ubres abiertas, dispuesta a dar cuanto se le pidiera. La loncha quedó, como ella decía melancólicamente, con los brazos cruzados. Todo lo que había logrado hacer lo perdió: economía de dinero, animales y ropa. Ahora, gracias a la bondad de Braulio, tenía ya medio reparadito el rancho, por lo menos para poder guardarse siquiera de la lluvia. Pero los meses siguientes fueron sencillamente tremendos para la pobre mujer. Casi puede decirse que fue Braulio el que los hizo vivir a ella y a Jaraguá. Trabajaba como y cuando podía, y lo poco que ganaba lo repartía generosamente entre él y ellos. La miseria era espantosa. Sola y con su hijo pequeño se le imposibilitaba trabajar. Además, aun cuando hubiera podido hacerlo, no había cómo. A consecuencia de las privaciones, desmejoró notablemente. A los 25 años que tenía cumplidos, aparentaba 40. Se veía envejecida, flacucha y enfermiza. Una sombra de tristeza la rodeaba siempre. Aquella melancolía tan honda no tendría ya cura. Estaba prendida en las propias raíces de su personalidad. Si no hubiera sido por el niño, de seguro hubiera buscado la manera de quitarse la existencia. Pero él la sostenía, la hacía persistir en la lucha y combatir cuerpo a cuerpo a la desgracia, que como una fatalidad la perseguía incesantemente. Pensaba a veces en Braulio. Aquel corazón bondadoso le servía noblemente, sin exigir nada y hasta con una especie de reverencia. Jamás se escapó a su claro criterio que él estaba enamorado de ella, pero hasta en eso era Braulio discreto. Nunca había ni siquiera insinuado una palabra sobre ello. Todo su cariño se había concentrado en Jaraguá, a quien quería como a un hijo. Sufría porque no podía ganar lo suficiente para proveer de ropas al muchacho, pero siempre estaba pensando en la manera de hacerlo. Jaraguá, por su parte, adoraba a Braulio y lo admiraba. Le imitaba los ademanes, los gestos, la manera de hablar y siempre pugnaba por irse a la barra con él a pescar o a las haciendas vecinas, donde lo contrataban a veces para amansar un potro, hacer una yunta de bueyes o para conducir maderas al puerto. La loncha no veía aquella inclinación con desagrado. Sabía la nobleza y el carácter entero de que era poseedor Braulio y que lo hacía
sería un hombre completo. Los que se criaran a su lado tenían que experimentar forzosamente la influencia benefactora de aquel carácter y adquirir el hábito al trabajo y la fuerza de voluntad que lo personalizaban. Hombre de media vida, aparecía aún bastante joven. Había tenido dos grandes dolores en su vida: la pérdida de su primera mujer y de su adorada madre. Ambas habían luchado junto a él. Supieron de sus penas y de sus alegrías. Compartieron con él pesares y placeres. Fueron dos palancas que lo movían en la lucha sin cesar. Se le fue una y ahora la otra se marchaba también. La viejita que fue tan buena y tan santa. Su mano siempre estuvo pronta ahí donde se necesitaba ayuda. Jamás llamó en vano a su puerta el que imploraba la caridad. Como la Adelaida, hay muchas en nuestros campos. Viejitas buenas, viejitas dulces cuyos brazos se tienden solo para bendecir y cuyos labios se abren para aconsejar o para orar por el prójimo. Viejitas de los campos, madres múltiples, sabias mujeres que llevan las espaldas encorvadas de experiencia. Historia viviente de tiempos que se fueron, llevándose el duelo de la raza dispersa. Ojos que vieron la pujanza impetuosa de los últimos hijos de Cuscatlán caer ante la embestida de una civilización inmoral y perversa. Símbolo inerte de glorias que cayeron. Viejecita refranera de mi tierra, las canas que peináis son las hebras que aún quedan del gran manto del señor de Cuscatlán. Repuesta un tanto de la crisis que estaba pasando, el primer pensamiento de la loncha fue poner en la escuela a Jaraguá, y así lo hizo, pero desgraciadamente solo pudo ir ese año y el siguiente. El pueblo quedaba demasiado lejos y la loncha perdía todo su tiempo en irlo a dejar y a traer. No obstante, esto lo hacía con gusto, pero se le presentó otro problema de mayor gravedad: el del vestuario del muchacho. Este ya se iba haciendo grande y tenía necesidad, para asistir a la escuela, de vestirlo más o menos decentemente, y no tenía cómo hacerlo, ni decentemente ni de ninguna otra manera. Después de la catástrofe, cuando ya él se daba perfecta cuenta del valor del vestido, fue Braulio quien le hizo temblar primero el corazón de contento, al regalarle un calzoncito nuevo y un cotón, en ocasión de que lo llevara de pesca al estero, a donde no podía ir desnudo porque le devoraban el cuerpo los mosquitos. El niño casi lloró de alegría, y cuando de regreso de la pesca de ese día se le presentó a la madre, ésta se asustó. Lo vio grande, gallardo y audaz, y lo abrazó entusiasmada, lanzando al mismo tiempo una mirada dulce de gratitud a Braulio, que sonreía satisfecho. Jaraguá, con gran movimiento de brazos y piernas, le dijo: ahorita ya soy hombre, nana, me tiene que dejar ir a trabajar con Braulio. ¿Vos me llevas, no, Braulio? Sí, Casio, te llevo si la loncha da el consentimiento. En la escuela, Jaraguá aprendió a leer y a escribir con una facilidad admirable, el primero en su clase y el más cimarrón de todos sus compañeros. Raro fue el día que la loncha no recibió una reprimenda del maestro de la escuela por las riñas continuas del muchacho con los demás niños de la escuela. Su niño, le decía, va a ser una gran cosa, tiene mucha inteligencia, pero su carácter rebelde y violento lo pierde. No puede soportar una broma de nadie. Muchas veces, cuando le he llamado la atención, lo he visto enterrar sus uñas sobre la tabla de la banca, como si fuera un tigre que quisiera saltar sobre su presa. Es necesario que usted lo aconseje y lo cuide mucho, y no deje de traerlo ni un día a la escuela, para que se acostumbre al buen trato con las gentes. Sí, señor. Perdónelo usted, ese muchacho me va a volver loca. No quiere obedecerle a nadie y siempre está diciendo que al ser grande se va a ir lejos a rodar tierra, como los hombres de los cuentos. Pues cuídelo, porque es muy capaz de hacerlo. Tiene un espíritu extraño, mezcla de romántico y aventurero, de nobleza y de violencia. Posee una fuerza de voluntad tal que va a ser o un caudillo o, bueno, se lo digo con confianza, o un criminal. El maestro de escuela, contrariamente a lo que sucede entre los de su clase, que solo llegan a ganarse el dinero del sueldo sin tratar de formar al niño para prepararle el
camino hacia la cúspide del hombre, era un buen observador. Si no tenía mucha cultura, al menos tenía magníficas intenciones y una comprensión ancha de lo que debe ser la escuela para esos pobres niños campesinos que apenas pueden aprender las primeras letras. Sabía muy bien que la escuela, si no enseña por falta de reglamentación adecuada o por carencia de material necesario, por lo menos debe ser una orientación de los instintos del niño. Precisa que moldee esa personalidad todavía en embrión, para que su desarrollo no se tuerza como los árboles demasiado frondosos que crecen sin una mano que los guíe, y por eso sus ramas se elevan nudosas y faltas de belleza. Sabía que el maestro de verdad debe de poseer una dilatada visión psicológica, vale decir, intuición tan perfecta y sutil que le permita meterse bien hondo de esos pequeños corazones, que no por ser pequeños dejan de encerrar grandes misterios que al investigador toca desentrañar. Conocía por último que el maestro nace, no se hace, magister nasciturus, como decían los antiguos romanos, y que si el Estado o los dirigentes del mismo creen que van a formar maestros como se forma un oficiante cualquiera o un profesional o lo que sea, están en un error lamentable y de trascendentales consecuencias sociales. De esa fábrica saldrán maestros de texto, maestros artificiales, tal vez con mucha ciencia en la cabeza, con toda la ciencia si se quiere, si ello fuera posible, pero eso no los capacitará jamás para ser educadores y modeladores de la niñez. Y un maestro ignorante de cualquier pueblucho retirado hará con sus niños mucho más que alguno atiburrado de sabiduría e inflado de filosofía con los suyos. Por otra parte, el maestro aquel demostraba su capacidad de tal hasta en los detalles más mínimos. El saloncito que servía para alojamiento de la escuela estaba siempre blanco y limpio, el techo sin telarañas, el suelo, y al decir suelo debe entenderse en su significado natural y corriente, es decir, tierra. Lo mantenía limpio como un vestido nuevo. Por ninguna parte se descubría una brizna siquiera, ni menos polvo, ni en la más mínima cantidad. En las paredes había colocado cuadros llamativos, con paisajes del campo pintados por él mismo ante los niños, con animales domésticos en variedad de colores. No estaba ahí aquella gallina pintada con su manada de pollitos tan exactamente reproducidos que casi se dijera que se los oía pillar, y aquel gallo giro sobre una canoa llena de agua, lanzando al viento su clarinada de guerra, y aquella vaca blanca, tan blanca como la leche que parecía gotear de sus tetas. ¿Y qué decir de ese perro aguacatero de color negro intenso con un lunar blanco en la frente, escarbando en una cueva para sacar un cuzuco? Las bancas limpitas, bien dispuestas y mandadas a hacer por él mismo, con pequeñas contribuciones de los niños acumuladas durante varios meses y aún años, porque el Estado no se ocupa de aquella escuela y de aquellos niños tan lejanos y tan pobres. Afuera, el huerto sembrado por él y sus niños, frutas sabrosas, hojas medicinales y flores, muchas flores. Atrás, adelante, a los lados, en el centro, flores por doquiera y amontonadas. Así, aquel maestro sin cultura pasaba sembrando flores y cosechando almas. Sus niños encontraban en la escuela alegría, juegos, entusiasmo, vida plena. ¿Qué diferencia con un rancho sucio y lleno de estercolera de gallinas y de cerdos, atascado de polvo, donde las zulas de las que formaban las niguas pululan por doquier y se meten en los oídos? Mejor es permanecer en la escuela hasta los días domingos para ir con el maestro al baño matinal y regresar aseaditos y olorosos a jabón de cuche y a trapo limpio. Ojalá se pudiera vivir eternamente en la escuela y hacer de ella un hogar. La loncha llegó llorando a su rancho, por lo que el maestro le dijera de su jaraguá. Sin embargo, de que no le había dicho nada nuevo, porque ella ya lo sabía. Su instinto de madre había sondeado bien a aquel hijo y estaba segura de que iba a ser diferente a los demás. Presentía el destino del niño y temblaba ante la indecisión tremenda del futuro. Para colmo de su aflicción, como queda dicho, no pudo sostenerlo más tiempo en la escuela. No podía atender
atender al muchacho y a los quehaceres imprescindibles para sostenerse ambos. ¿Cómo deseó ella entonces el establecimiento de una escuela en el cantón? La escuela rural hubiera hecho de Jaraguá el hombre grande que la fase buena de su destino puso en el mundo para que fuera desarrollado, una especie de árbol fecundo y generoso, si se cuida de su desarrollo, y cruel y venenoso si se deja crecer en el matorral, con toda la escoria ancestral y primitiva de la naturaleza. Y así como él, tantos otros permanecen en la oscuridad porque la claridad no llega hasta ellos. Son barro tosco y deforme, porque el artista no extiende la limosna de sus manos para modelarlos. La escuela en los campos es quizá actualmente más necesaria que en la ciudad, porque allá los sentimientos se desarrollan con un libertinaje absoluto. Ni siquiera existen el freno del ambiente moral, es decir, el respeto a la ley que se tiene en la ciudad. Allá las pasiones se desencadenan y se tienden por todos los caminos de la vida psíquica, sin cauces, sin guías, sin fronteras. La levadura que pudo convertirse en hostia de caridad y de sabiduría se corrompe y se trueca el pan de maldición y de discordia. Son almas sin luz que pululan por la noche eterna del mundo, en extravío inconsciente por todas las encrucijadas del ser, como aves que cruzan en aleteo loco una selva dormida, tropezándose en los troncos de los árboles y enredándose en las zarzas. Almas que solo conocen el lenguaje antiquísimo de la tierra, que solo saben de la entereza salvaje de los troncos y de la rebeldía del viento que juguetea canturreando en los maizales, de la fuerza del potro que en busca de la yegua llena de clarines sonoros el anfiteatro gigante de los llanos. Almas, en fin, que son como nacieron, o para el bien o para el mal, porque nadie se ocupó de tallarlas y porque la cultura y la moral no llenaron el vacío que sí ocuparon de llenar el crimen, el vicio y las pasiones abismales. La escuela rural vendría a rescatar, como ya lo está haciendo en algunos sectores de nuestro país, muchos valores que naufragan faltos de brújula y de timón. Y de ahí tal vez saldrán los dirigentes, los sabios o los santos. La difusión de la cultura por medio de la escuela hasta en los últimos rincones del país es la misión más urgente y más sagrada del Estado. La Loncha en su apuro hasta llegó a hablarle al alcalde para que se interesara por la creación de una escuela en el retirado cantón, pero el alcalde invertía los fondos municipales en construir el cabildo, que ya tenía alrededor de un cuarto de siglo de haberse colocado su primera piedra, un 15 de septiembre, con lo que se adivina, aún sin tener mayores entendederas, que la tal construcción no era otra cosa que pretexto para estar apropiándose de los dineros del pueblo, y el alcalde se negó rotundamente a intentar siquiera la locura de pagar un maestro para que desanalfabetizara a tantos campesinos testarudos y brutos, como decía el señor alcalde con frase patriótica. Jaraguá no fue pues más a la escuela. La Loncha le enseñó en casa lo que ella buenamente aprendió y se acordaba, pero la precocidad del muchacho asimiló bien pronto todo y agotado el material de la madre ya no hubo otra cosa que enseñarle. En cambio, en manos de Braulio se dedicó de lleno al aprendizaje de todo lo que tiene que saber un buen campero y un buen costeño. Se familiarizó de tal modo con el pial y el caballo que constituía la admiración de los veteranos de las haciendas vecinas. Braulio lo exhibía orgulloso. De cualquier modo, aquel mozo era hechura suya. Sus consejos, basados en una amplia experiencia, iban formando con rapidez al hombre que lo sabe hacer todo y no le teme a nada. Cierto que con ningún otro hubiera podido hacerlo tan pronto, porque ningún otro tenía la inteligencia y la astucia de Jaraguá. Llegó a ser un nadador de grandes resistencias y en las continuas pesquerías que organizaban con Braulio y otros vecinos, Jaraguá era el que hacía de buzo por su fuerte resistencia. Nadie se atrevió nunca a impedirle que lo hiciera, a pesar de su corta edad y de los peligros a que se exponía. Braulio hacía la vista gorda y lo dejaba hacer. La vanidad lo inflaba de orgullo cuando los pescadores decían entusiasmados: «¿Ya lo ve, compadre? Maldito tiburón se le iguale».
Este muchacho es el Caitejudas. Y como en esas regiones desoladas, fieras y agrestes, la audacia y el valor se imponen fácilmente, Jaraguá, pese a su poca edad, consiguió más pronto de lo que él hubiera podido pensar ser un personaje querido, respetado y admirado. Su fama se extendió rápidamente por todos los contornos y los campesinos, acomodados o no, se quitaban el sombrero para saludarlo y le pedían consejos sobre la crianza de animales, sobre los rigores de la estación para poder luchar con ventaja con ellos. La loncha se afligía porque se acordaba de las palabras del maestro de escuela: o será un caudillo o será un criminal, y tanto más cuando que el maestrito sabía lo que decía. Pero su amor de madre la hacía envanecerse también de la justa fama del hijo. Además, Braulio la tranquilizó siempre diciéndole que el muchacho tenía un gran corazón y que era incapaz de cometer una acción innoble. Y los días se deslizaban veloces, y en los grandes laboratorios del destino se formaban los acontecimientos que empujarían en curso ascendente la vida de un hombre.